bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o programa semanal onde abordamos as principais notícias, tanto em Portugal como em Espanha. Para mais uma edição tenho comigo o meu colega Pablo González. Olá Pablo, tudo bem? Tudo bem. Quais é que foram as notícias da semana? Bueno, pues la primera es inevitable por causa de todo este escándalo mundial, el caso Vinicius. Es un artículo de opinión donde hablo de la necesidad de una política antirracista. En segundo lugar, el partido Ciudadanos de la localidad Calpe propone una agenda iberista para el municipio y, por último, unas jornadas de letras ibéricas en Sevilla. Começamos com uma notícia mundial, o caso do Vini Júnior. E, infelizmente, o racismo acontece em todos os aspectos da nossa sociedade, inclusive no futebol. Do que é que fala o teu artigo? Bueno, pues yo he intentado hacer un artículo, no en caliente justamente inmediatamente, porque las cosas se estaban desarrollando. Ya por fin tenemos algunas medidas que ha tomado el gobierno y realmente llega en un momento que para el gobierno español pues es muy malo que justo iba a asumir la presidencia del Consejo va a asumirla. Y al final generar esta crisis de reputación internacional. El fútbol sabemos que es internacional, pero la causa antirracista sabemos que incluso llega a más países y tiene ecos en ese circuito más anglosajón, más de los Estados Unidos. Y evidentemente Brasil, ¿no? Brasil, que es la gran suministradora de grandes cracks futbolísticos, pues claro, ha hecho piña, ¿no? Se ha juntado con su jugador y claro, incluso no tanto el gobierno, que es lo que explico, el gobierno ha sido duro, pero ha sido diplomático, sino que los medios de comunicación y las redes sociales se ha liado ahí una buena que ha ido incluso más allá de la mera solidaridad, sino que, pues ha habido ahí en caliente pues un cierto malestar, ¿no? Y bueno, yo explico en el artículo la situación, intento ser más o menos exacto, evidentemente bajo mi perspectiva, y debo decir que ya hay detenciones, hay ceses de algunos árbitros, el cierre de una grada, la anulación de la tarjeta roja, y yo espero que este sea un antes y un después, ¿no? Y realmente se cierren estadios y haya cosas más contundentes, ¿no? Que empiece ahora unas nuevas reglas. Y también hay una campaña que ya se ha puesto en marcha contra el racismo que se vaya fuera de los estadios. Hay que decir que ha tenido mucho mérito Vinicius, porque realmente es un jugador joven, nació en el año 2000 y ha dicho basta. Otros jugadores se han ido tragando porque es habitual, ¿no?, ver en el fútbol los insultos y además con más gravedad los insultos racistas, ¿no? Pues ahora ya se ha llegado a ese límite, otros deportes no lo tienen. Ha habido varios entrenadores que han dicho que no es normal que tengan que trabajar, cualquier ciudadano que trabaje, por mucho dinero que ganen, incluso entrenadores o árbitros, no tienen que estar aguantando insultos. Realmente ese tipo de arena romana pues ya habría que pasar a otro nivel. No creo que nunca sea como un tenis, pero a lo mejor como un baloncesto, que hay un poco más de respeto, pues a lo mejor sí que se consigue, ¿no? Y si se consigue, pues realmente habrá que poner un monumento a Vinicius. Incluso yo creo que hace falta tener más manifestaciones, e incluso un homenaje, algún tipo de reparación también a Vinicius y a otros jugadores. Y eso es lo que explico. Es un largo artículo que, toca, como españoles en este caso, toca apechugar, hacer un poco de balance de daños y quitarnos algunas manchas con un trabajo práctico antirracista, aunque también hay que tomar nota de algunos excesos, incluso de algunos oportunistas que han entrado en ese debate, incluso gente de dentro que no se hace cargo de España, incluso que si se hiciera cargo en esta crítica de una hipótesis de un racismo estructural, incluso tendrían que asumir una responsabilidad estructural y no lo hacen. Planteo un poco ese debate. Y yo ya dije, incluso el año pasado en una de las ponencias donde hablaba de geopolítica de la iberofonía, yo dije, mira, el tema de la política antirracista tiene que ser prioritario
interna y externamente, entre otras cosas porque si nos queremos acercar por justicia, pero si nos queremos acercar a Iberoamérica y a África, esto tiene que ser algo muy cuidadoso, ¿no? Entonces, pues bueno, pues realmente esto no ha sido una prioridad. Es verdad que el gobierno español, por ejemplo, en el tema de igualdad de hombres y mujeres sí que ha sido una prioridad total. Yo creo que ahora al mismo nivel hay que poner el tema racial. En Portugal incluso ha habido más sensibilidad en este asunto también, porque yo creo que siempre ha tenido en su seno más ciudadanos, ¿no? Africanos. Y bueno, yo creo que hay una serie de medidas que se tienen que tomar. Sería bueno sustituir a Tebas, que lo tenga que tomar, porque si la Liga se asocia a la imagen de España, tendría que haber alguien más representativo de España, ¿no? Y más, pues eso, con un ejemplo más coherente. Y bueno, pues nada, de vez en cuando hay momentos de crisis de imagen de España en Brasil, pero en general tiene buena imagen. Y bueno, pues yo creo que es eso, es cooperar entre la gran mayoría que son antirracistas brasileños, españoles, portugueses, cooperar todos en contra del racismo y aislar a los racistas y convencer a las nuevas generaciones para que no caigan en esas ideas y en esas estupideces. Entre otros elementos, también he comentado que recientemente, por casualidad, que estuve en la Universidad de Salamanca participando en un tribunal de evaluación de trabajos de investigación para hacer tesis doctoral, y había una alumna, Bruna Kellerman, que trabaja en el gremio de Porto Alegre y estaba iniciando una tesis precisamente en el papel de las entidades deportivas de fútbol para sensibilización de los derechos de minorías y en particular el caso de Vinicius, intentando hacer una comparación entre estas problemáticas entre los clubes brasileños y españoles. Yo creo que ha acertado de lleno a esta alumna a elegir este tema. Ahora se ha generado un volumen de información, se van a generar unas políticas. Los dos ministerios de igualdad, estuvo aquí Anieli Franco, que es la ministra brasileña, 2 veces. Hay una sintonía, han lanzado un comunicado y bueno, y sobre la campaña antirracista que han lanzado ayer anoche, pues bueno, dice así: el Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Fútbol y la Liga se han unido en una campaña contra el racismo con la que las 3 instituciones quieren mostrar de manera unánime el rechazo absoluto y sin paliativos de cualquier manifestación racista. La campaña, además de estar presente en la señal de la retransmisión de todos los encuentros a nivel nacional e internacional, en la mosca EU televisiva, también estará presente en los estadios a través de folletos informativos para los aficionados. Se podrá ver también en las pancartas que portarán los 11 iniciales, así como los brazaletes de los jugadores en los próximos encuentros. Racistas fuera del fútbol y Juntos contra el Racismo pretende unir la fuerza de todos, instituciones, clubes, deportistas y aficionados, con el objetivo de erradicar por completo el racismo y a quienes lo protagonizan en nuestro fútbol. Y por último, simplemente diré que esto es bueno que salga a la luz y que se mejore el racismo, no solo el racismo a grandes figuras, sino que el racismo también cotidiano, el sutil, del día a día, y que todos mejoremos como sociedad. Y dicho esto, también hay que decir que no es de los peores países para vivir, ¿no?, extranjeros, España, pero bueno, hay que seguir mejorando y desde luego hacía falta, era necesario este revulsivo y bueno, esperemos que estaremos atentos y nos sumaremos como el precio también para seguir insistiendo contra las ideas del racismo. Esperemos casos como o do Vinícius Júnior, como o do Marega há 3 anos, se não me engano, cá em Portugal, ou mesmo o próprio Pepe, que ainda este ano foi chamado por um outro atleta, se não me engano, da Argentina, de mono, acabem de uma vez por todas. Mas bem, vamos passar para um aspecto bem mais positivo. Então, explica-nos que agenda iberista é esta. Bueno, pues ahora, como sabes, hay elecciones autonómicas y municipales en España justo este próximo domingo. Y bueno, el Partido de Ciudadanos de Calp en valenciano, es un sitio, yo a veces lo comparo como un mini Río de Janeiro. No es tanto, pero es parecido, porque tiene ahí un pedrusco gigantesco, como una especie de pound de azúcar un poco más exagerado.
tiene ahí como una lagoa, tiene unas playas espectaculares, una comida, las paellas, tal. Es un sitio que recomiendo para visitar, además el agua del Mediterráneo, calentita y tal. Y bueno, allí vive una cantidad de británicos, etcétera, ¿no? Rusos, ¿no? Espectacular, pero también hay turismo de todos lados. Y bueno, y quieren también asumir una agenda iberista para acercarse a Portugal, entre otros motivos para atraer turistas portugueses, porque también nos consta, y a mí me consta, yo he estado en Benidorm y he visto muchos portugueses que les gusta mucho el mar Mediterráneo. Y bueno, y tiene una serie de iniciativas como unirse a una red de ciudades iberistas o, por ejemplo, hacer un hermanamiento con Viana do Castelo, también con todas las ciudades, ¿no? Incluido Gibraltar, que tengan un peñón, ¿no? De estos gigantes, ¿no? También para unir, ¿no? En esa narrativa y atraer más turistas. Bueno, aprovechando el tema de la intercomprensión, aprender también del turismo de Lisboa, ¿no? Como lo han hecho, las partes positivas, claro, no para saturarlo, aunque allí también está bastante saturado, todo hay que decirlo, pero a lo mejor redistribuir los países, ¿no? Equilibrar un poco de dónde vienen los países, los turistas. Y bueno, plantean también pues, presentaciones de libros, Festival Ibérico en el centro, gastronomía, danzas, folclore, música, incluso algún tipo de acuerdo con la Fundación Saramago para dar a conocer sus exposiciones, sus contenidos. Entonces, pues bueno, básicamente es eso, ¿no? Hermanarse con el mundo luso para atraer visitantes, ¿no? Y hermanarse de forma iberista con Portugal. As Jornadas das Letras Ibéricas que aconteceram em Sevilha, qual é que foi o balanço? O que é que aconteceu durante estas jornadas? Bueno, hay que recordar que en Sevilla tiene una parte en su historia muy lusa, es decir, que siempre ha estado conectada por navegadores, por comerciantes que han estado presentes allí en Sevilla, incluso hay algún tipo de ruta turística. Está allí todavía el pabellón de la Exposición Iberoamericana del año 29, que es después se convirtió en Consulado de Sevilla, y siempre ha tenido una actividad muy fuerte y hay unas vinculaciones culturales muy intensas, ¿no? Y bueno, pues esto se ha puesto de manifiesto al lanzar unas jornadas de letras ibéricas. Evidentemente ha habido iniciativas desde mucho tiempo atrás, ¿no? Pero bueno, esta se ha retomado, por así decirlo, y se inicia una nueva, se pretende que haya nuevas ediciones, y se ha hablado de iberismo y se ha hablado de iberofonía, es decir, que si ya se puede hablar de estas cosas así abiertamente, y participa Pilar del Río, profesores, no sé qué, apoyado con las fundaciones Casasol, Saramago, la Academia Sevillana de Buenas Letras, pues es una buena noticia, ¿vale? Sobre todo desde el ámbito más literario, hay que decirlo. También es verdad que porque en este terreno hay mucho tirón, ¿no? Hay gente que es muy interesada. Y bueno, pues se ha hablado de diferentes figuras, ¿no? De Unamuno, Méndez Pelayo, Jiménez Caballero, Agustí Calvet, bueno, pues hasta el profesor Garmendi explicando esas vinculaciones, ¿no? Con el estudio, ha citado el estudio ese Fidelino Figueiredo sobre las literaturas comparadas entre la portuguesa y la española. Bueno, pues ha establecido, pues eso, se ha citado mucho a Miguel Torga, también muy interesante porque Pilar del Río ha mencionado a la pintora sevillana Josefa de Óbidos, 1630, discípula de Herrera el Viejo, que cultivó el barroco en Portugal y el bodegón en España. Es decir, hay una conexión también muy interesante de una mujer que se instaló allí en Óbidos. Y bueno, pues ese hermanamiento Sevilla-Lisboa también, pues eso, ha rendido muchos frutos. Se ha citado también al arquitecto portugués Cayetano Acosta, se ha establecido pues, una especie de alianza literaria, también con el pintor y escritor portugués Félix Machado de Silva Castro Vasconcelos, etc. Bueno, Manuel Rivas, el gallego, también ha hecho una intervención sobre literatura gallega, y Lidia Jorge sobre la literatura como espejo del alma portuguesa. Entonces, pues bueno, es una iniciativa bastante loable y que esperemos tenga muchas ediciones. Hasta aquí mis 3 temas. ¿Cuáles han sido los tuyos, Andreia? Começamos com uma equipa de bombeiros portugueses para
a Extremadura a ajudar a apagar o incêndio tentado lavrar lá. Passamos por uma sondagem secreta e terminamos com a presença da cidade de Lisboa na Feira do Livro de Buenos Aires. Muy bien, pues vamos con el primero de los temas. Bomberos portugueses han estado, ¿no?, en solidaridad ibérica con Extremadura. Bem, Cuéntanos. infelizmente, devido ao tempo quente que tem-se feito sentir desde abril, mais ou menos, à seca e ao vento forte, a época dos incêndios começou já, e na Extremadura tivemos um incêndio ali na zona da Serra da Gata, penso que entretanto já está circunscrito, que de tal forma grande que já era visto no espaço. Bem, a Proteção Civil Espanhola pediu ajuda à sua congênere portuguesa, que enviou 120, entre 116 a 120 homens, 30 veículos terrestres, não enviou aviões, para ajudarem a circunscrever este incêndio que estava muito próximo da zona da Beira Baixa. Aliás, os bombeiros vinham mesmo desta zona de Portugal. Bem, o que demonstra ainda mais a solidariedade ibérica são vídeos que andam a circular nas redes sociais e tudo, quando a comitiva portuguesa chegou ao local onde estava a acontecer o incêndio, foram recebidos por alguns populares que estavam numa zona de retaguarda do incêndio, onde tinham sido obrigados a sair das aldeias e estavam ali, foram recebidos com aplausos e com agradecimentos para poderem ajudar a combater o incêndio. Bem, a direção, o comando regional que estava a coordenar as operações disse mesmo que eles tinham, antes da chegada dos portugueses, já 600 operacionais que iam fazer um ataque coordenado entre todas as forças para conseguirem, se não apagar totalmente, pelo menos controlar. Podemos dizer que neste momento só uma das aldeias que foi evacuada é que ainda continua sem população. O resto, os populares já voltaram todos às suas casas. Muy bien, pues un magnífico ejemplo de hermandad. Y ahora una noticia histórica, una curiosidad bastante interesante sobre una encuesta secreta hecha en España sobre el 25 de abril de 1974, una encuesta de aquella época, ¿no? Cuéntanos. Sim, exato. Bem, esta sondagem teve secreta até há pouquíssimo tempo, foi agora lançada também para fazer parte da programação conjunta entre Portugal e Espanha, que celebra os 50 anos do 25 de Abril. Esta sondagem foi feita em outubro de 1974. Bem, para além de se perguntar qual é que era a opinião dos espanhóis sobre o 25 de Abril e saber o que era, onde tinha sido, também a data, outubro de 74, é bastante interessante, pelo menos para o lado português, porque nesse período o general Spínola, que era quem tinha ficado com o poder, tinha sido retirado e estávamos a exatos meses de um golpe que poderia ter mudado a história desta revolução. Podíamos ter virado, que era o medo de muitos, especialmente da CIA nos Estados Unidos, uma Cuba à europeia. Mas voltando à sondagem, bem, na sondagem foram inquiridas 1.102 pessoas, na sua maioria homens, com algum nível de educação das cidades de Madrid e de Barcelona. Estas pessoas, era perguntado, sabiam que tinha havido uma revolução no mês de abril daquele ano, se concordavam com a mesma, se achavam que a mesma seria positiva para o país onde tinha acontecido. Das pessoas inquiridas, 48%, o que é um número até bastante elevado, não podemos esquecer que estamos a falar da Espanha franquista, com censura à liberdade de imprensa. Logo, 48% destas pessoas saberem que tinha havido uma revolução no país vizinho e simpatizarem com a mesma é um dado bastante importante. E acredita-se mesmo que esta sondagem, que pronto, ficou numa gaveta na secretária de Franco, não ficou também muito tempo, depois um ano depois ela acabou por morrer, mas que tinha já alertado as cabeças do regime que a própria população já estava farta da ditadura
E a verdade é que muitos espanhóis em 74 viajaram a fronteira, passaram para este lado da fronteira, para saberem o que era um país em liberdade y que mesmo era posible. Sí, espectacular. Y hubo periodistas españoles que hicieron un gran trabajo en Portugal, pero es verdad que, no, que gran parte de esos trabajos aparecieron a posteriori, porque no se pudieron publicar No se pudieron en publicar. la época, ¿no? Y hay incluso imágenes de televisión española muy, muy buenas, con entrevistas muy buenas durante la Revolución, pero que se divulgaron ya en Muy los después. años 80, ¿no? Bien, pues por último, Lisboa va a ser invitada en la edición de 2024 en la Feria del Libro de Buenos Aires. Sin duda, dos ciudades que nos remiten también a ese mundo literario y de libros, entonces seguro que va a ser un encuentro bastante interesante. Exato, então a cidade de Pessoa, essa de Queiroz, Saramago, Bocage é convidada para a edição de 2024 da Feira do Livro de Buenos Aires. Esta feira, considerada a quinta maior do mundo, recebe milhões de visitantes e é provavelmente, se não a mais importante, das mais importantes na América Latina. Este anúncio foi feito no encerramento desta edição de 2023, que teve como convidada a cidade de Santiago do Chile. Bem, o objetivo da cidade de Lisboa e de Portugal, não só, para a edição 2024, para esta presença na feira, é demonstrar que Lisboa não é só uma cidade de escritores, alguns dos que eu acabei de dizer, mas também uma cidade para pessoas que gostam de ler. Então, temos aqui em Lisboa e tudo, a livraria mais antiga do mundo, segundo o livro de recordes do Guinness, é Bertrand, que fica na zona do Chiado. Bem, esta presença em Buenos Aires vem depois de uma participação especial de Portugal em feiras do livro, também bastante icónicas, como é o caso das que são feitas na Colômbia ou no México. Pues estaremos muy atentos y como siempre pues alentamos a nuestros lectores que continúen leyendo libros, sean digitales o reales, y sobre todo ese intercambio, ¿no?, entre las dos lenguas, muy importante que tengamos la paciencia de leer en el idioma hermano, que los españoles se habitúen también a leer en portugués, que es perfectamente posible, a lo mejor con un diccionario a mano, pero es perfectamente posible, y al revés, de la misma manera también. Pues nada, hasta aquí este repaso semanal de las principales noticias de España y Portugal, en español y en portugués. Ya sabéis que nos podéis encontrar en YouTube y en nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.